Entonces no pasaron 5 o 10 minutos como mucho cuando yo oí esa explosión. Tú sabes que yo en ese instante le dije, mataron al coronel Lora Fernández. Hay momentos en la historia que definen nuestra vida, definitivamente. Y es el caso de José Noesí Núñez, un joven de 16, 17 años que estuvo presente en el Hotel Matún cuando ocurrió aquel ataque sorpresivo contra Francisco Alberto Caamaño, Montes Arache, Salvador Jorge Blanco y otros. Le ofrecían un desayuno a los jefes militares de la Revolución de 1965, los constitucionalistas que habían ido a una misa de recordatorio de Rafael Tomás Fernández Domínguez, el líder del movimiento Enriquillo que había auspiciado la creación de un movimiento militar democrático para restablecer el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana, que había sufrido un golpe de Estado en el año 63. José Noesí Núñez había estado en la Revolución de Abril de 1965, estaba vinculado con algunos militares miembros de la Fuerza Aérea Dominicana y estuvo en el Hotel Matún, y esta fotografía es bastante conocida. Vamos a hablar de ella, pero la vamos a presentar presentando a José Noesí. Esta fotografía, en la que está al fondo, pegado a la pared, el coronel Juan María Lora Fernández, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército de República Dominicana en el gobierno de Francisco Alberto Caamaño. El joven de la camisa blanca es José Noesí Núñez, ese mismo, está aquí con nosotros, le agradecemos, vamos a hablar de esta fotografía en un momento, pero le agradecemos, él ha vivido mucho tiempo fuera del país, fuera de República Dominicana, se fue muy rápidamente en 1966, en febrero del 66, a vivir en los Estados Unidos, retornó en 1978 a República Dominicana, es decir, los 12 años de gobierno de Balaguer los omitió en su vida. Sí. Posteriormente retornó a trabajar como responsable de seguridad en varias instituciones, en el Hotel Jaragua, en Casa de Campo, en Playa Dorada, en Euroter en Playa Dorada, de modo que José Noesí Núñez tiene una gran experiencia. Y vamos a comenzar. ¿Cómo es que usted se vincula a la Revolución de Abril de 1965 y aparece en el comando del 14 de junio que está en el Malecón? Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Sí, eso es una historia de mi vida a esa edad. Yo residía con mi cuñado y mi hermana en el María Auxiliadora. De ahí me quedé cuidando la casa donde ellos residían porque la revolución estalló. Y ellos, como mi cuñado fue parte de los militares que estaban con Fernández Domínguez. Fue parte del movimiento Enriquillo. Del movimiento Enriquillo. Estamos hablando de Freddy Piantini Colón. Exactamente. Un primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana. En ese entonces, ese fue su cuñado. Ese es mi cuñado. Es su cuñado. Todavía está vivo, bien, gracias a Dios. Bien. ¿Y él vivía en María Auxiliadora? Él vivía en María Auxiliadora, en la calle K número 2. Bien. Con mi hermana. Sí. De ahí, pues, yo me trasladé a Ciudad Nueva porque llegaron los americanos, a la invasión americana. Yo me sentí solo. Pero vamos a ver, José Noesí. Usted vivía en la calle K número 2 del María Auxiliadora. De María Auxiliadora. Y usted estaba cuidando la casa cuando llegaron los miembros del CEFA. Sí. ¿Qué hicieron?
cómo es que asaltan, toman una casa en particular, en María Auxiliadora. Lo andaban buscando a él, a mi cuñado. A Freddy lo andaban sí, Freddy buscando. Piantini Colón lo andaban buscando porque ellos lo conocían bastante bien. ¿Y qué hizo Freddy? No, ya no estaba ahí en la casa, el que estaba era yo solo. Pero Freddy se convirtió en miembro de los constitucionalistas. Sí, claro. Él era del CEFA, pero él se fue al grupo de los constitucionalistas. Sí, pero ya él no pertenecía al Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas porque a él lo habían destituido, porque el complot fue descubierto. Ya, bien. Entonces lo sacaron de la El milicia. grupo de los constitucionalistas ya fue perseguido. Fue perseguido. Y a Freddy lo persiguieron. Y a Freddy lo persiguieron. Y entonces Freddy estaba en el comando del 14 de julio. No, para nada. No. Ya yo ni sabía de Freddy. Después que él se fue para la revolución, yo no supe más nada de él. Pero usted estaba cuidando la casa. La casa que fue ocupada. Los militares. Ajá. Y comenzaron a buscar, no sé qué buscaban. Revoltearon la casa entera. Buscaban armas probablemente. Muy probable que sí. Y yo me escabullí. Se fue. Pues yo estaba ahí, me preguntaron, ¿y quién te...? Yo dije, yo soy cuñado, yo soy hermano de la señora que vive aquí. Yo no le mencioné a Freddy para nada, pero ellos sabían. Ya. Y en un descuido de ellos, yo me le fui. Pero yo nunca en ningún momento ¿Y me cuántos militares eran? Eran como 10. 10 militares. Más o menos, aproximadamente. De 7 a 10 más o menos. No me acuerdo exactamente, pero no lo conté. Ya. Yo lo que sé es que eran bastantes. Ya. Usted se escabulló, ¿y dónde fue a parar entonces? A la casa del señor y de la señora doña Monza Castro de Bello. No, doña Monza Castro Bello. Que ahí me quedé con ellos durante hasta que llegaron la gente del CEFE, cruzaron el puente. Pero antes de eso yo estuve en la cabeza del puente también. Usted estuvo en la cabeza del puente. Sí, yo fui a ver qué era lo que pasaba. Yo en ningún momento tenía armas de fuego. Pero usted tenía 16, 17 años. 16 años. 16 años. Un muchacho al fin se fue a mirar qué estaba pasando en el Puente Duarte. Eso es así. María Auxiliadora está muy cerca del Puente Duarte. Pegado del Puente Duarte. Sí. ¿Y qué usted vio en el Puente Duarte? Vi muchos militares, constitucionalistas, el pueblo, una inmensidad de personas del pueblo dominicano, muchachos jóvenes, mujeres, de todo ello. Y yo estaba ahí con ellos hasta que comenzaron los cañonazos, como dicen, y los aviones a ametrallar el Puente Duarte. El Puente Duarte. O sea, la cabeza del Puente Duarte del lado de la República de Santo Domingo. Ya. Del lado en que usted estaba, por el María Auxiliadora, sí, obviamente es el lado de los constitucionalistas, a la boca del puente, de este lado de la ciudad. ¿Usted vio escenas de valentía en ese momento, de gente con arrojo disparando? ¿Ya estaban los camiones en mitad del puente? Sí, ya estaban en mitad del puente, sí. Ya estaban en mitad de los camiones. Habían 2 camiones que le llamaban en ese tiempo Catarey, pero eran camiones Mack. Que sí, pertenecían a esos ingenios. Sí. Y estaban unos, sí, pegados, sí, pegados frente a frente. ¿Y usted vio escenas de violencia, gente herida? No, ese día cuando comenzaron los disparos de los aviones, yo me marché de ahí. ¿Se fue de nuevo al María Auxiliadora o se fue María Auxiliadora? Me fui. Bien, ¿dónde Monza? Donde doña Monza, don Miguel Castro. Mírelo ahí, esa es la fotografía. ¿Usted recuerda haber visto esa escena? Porque hay mucha gente cruzando a pie. Sí, de este lado y del otro lado. Todavía los tanques y las fuerzas del Centro de Enseñanza de la Fuerza Armada no habían avanzado. Ellos estarían del otro lado. Porque fíjate, si te das cuenta, ahí están muchos civiles y carros y eso. Pero esos son Catarey de carga de caña. Sí. ¿De dónde lo trajeron? No te sé decir, pero cuando yo llegué ya ellos estaban ahí. Bien. ¿Por lo bajo del puente había militares? No me di cuenta. No. En la parte baja de este lado del puente. Había una corbeta de la Marina en el río Sama. Y los aviones cuando vinieron, fue un par de 2 o 3 aviones que vinieron, lo ametrallaron.
porque ellos estaban con el bando constitucionalista, los marinos que estaban ahí. Y los ametrallaron esa corbeta y ellos le tiraron a los aviones, pero no. Bien. ¿Y cómo usted va a parar al comando del 14 de junio que dirigía Fafa Taveras? Cuando la invasión de los americanos. Ya, eso fue después del 28. Después del 28. Yo como curioso al fin, muchacho. Inquieto. Dije, no, yo tengo que ir a Ciudad Nueva, porque ya estaban los constitucionalistas, ya habían, la mayoría estaban en Ciudad Nueva. Y yo fui. Un amigo mío me dice, mira, nos vimos, me dice, yo estoy en el comando 14 de junio, que queda ahí en el malecón. Frente a la aduana. No, mucho antes, más para acá. Ya. Pero cerca de la aduana. Cerca de la aduana. Vamos para allá. Le dije, vamos. Y me fui. Y él me presentó a Fafa Taveras, yo no lo conocía, no sabía quién era, porque yo en ningún momento he pertenecido ni al 14 de junio. El único partido que yo pertenecí fue al PRM, que ahora y el PRD antes. Entonces, ahí Fafa dio orden, porque yo andaba sin arma de fuego. De que me y estaba de civil, como estaba de civil. Que me entregaran una carabina de la pequeña San Cristóbal. Yo sabía utilizarla porque yo vivía frente a frente a la base en Santiago. Antes de irme Usted a la de Santiago, capital. ese es su pueblo. Sí, ese es mi pueblo. Y él me dieron unos cuantos entrenamientos ahí, cómo se usaba y eso. Y ahí me quedé ahí hasta la Revolución. Comencé, hoy cuando voy caminando, que no se me había olvidado, voy caminando en la calle El Conde. Por el Conde. Por el Conde. Para donde está el edificio Copelo. El edificio Copelo, la sede del gobierno de Camaño. Yo tenía un caco que me dieron por ahí, no sé ni cómo, y no tenía, ¿sabes? Que esos cacos que se ponen los militares tienen una base abajo, para que no, yo lo tenía sin base y me quedaba... Le tapaba la cara. Y me ve mi cuñado, Freddy Piantini, que viene, ya estaba ahí en el edificio Copelo con Camaño, y me mira y me dice, José, ¿qué tú haces aquí? Digo yo, bueno, yo vine buscándote a ti. Y ahí me dice, mira muchacho, pero se alegró de verme y me dio un abrazo. Ya. Entonces de ahí yo me quedé ahí en el 14 de junio. En el comando del 14. En el comando 14 viviendo en el comando del 14. Viviendo, durmiendo y patrullando Ciudad Nueva. Ya. Porque nosotros teníamos acceso a todo. Ya. La capital de Ciudad Nueva completa. Entonces de ahí nos trasladamos a la aduana el 14 de junio por orden de, no sé de quién fue, si fue de Monte Arache, pero en la aduana estaban los hombres ranas. En la aduana estaban los hombres ranas por un punto estratégico. Y el 14 de junio había desarrollado muy buenas relaciones con Rafael Fernández Domínguez. Sí, yo creo que sí, yo no lo puedo decir, pero yo creo que sí. Bueno, nos quedamos ahí. De ahí, cuando vino el ataque de los americanos, el 16 o el 16 o 14, 15 y 16 de junio. Fue el ataque poderoso de los americanos para supuestamente terminar con la resistencia. Nosotros estábamos en la aduana adentro, me acuerdo yo, nosotros dormíamos ahí en la aduana. Salimos. Los helicópteros andaban dando vueltas y ellos tirándonos desde los molinos. Sí, había unos francotiradores. Habían francotiradores. Había un francotirador en particular que era... Ese se llevó mucho. Se llevó mucha gente, sí. Entonces salimos yo. Incluyendo niños. Sí. Había un compañero mío que iba delante de mí, porque ya salimos, pero íbamos subiendo de la puerta principal que había en la aduana, pero había una pared, una paredcita, que todavía está ahí la pared. Le explotó una granada que tiraron de los molinos. Él iba delante de mí, al frente de mí. Yo iba detrás, pero arrastrando, ¿no? Lo dejó ciego. Los fragmentos le cayeron en la calle. Yo fui que tuve que auxiliarlo. ¿Y qué edad tenía él?
Él era mayor que yo. Mayor que usted. Él era mayor Ya. que yo, sí. Debía tener, ¿qué? 18, 20 años. Como 20 y algo tenía. Ya. Y yo lo agarré y me dice, ay, yo no veo, no puedo ver. Y yo, no te preocupes, vamos caminando, tranquilo, sigue así como tú vas, vámonos así. Y lo llevé al hospital Padre Villini, lleno de sangre. Así. Y ahí yo lo dejé y me fui. Ya. Y de ahí, no sé, en ese instante, ¿qué yo hice? ¿Qué usted hizo? Y me puse a andar en la ciudad. Andar en la ciudad, caminar en la ciudad. Caminar. Deambular por la ciudad. Porque no sabía ¿Qué dónde buscaba? para dónde iba a coger. Llegué al comando Oscar Santana. Ajá. Pero el comando Oscar Santana estaba en la Mella. Yo no sé cómo fui a parar ahí, pero yo fui a parar ahí. Y llegué ahí al comando Oscar Santana y había unos cuantos amigos míos del María Auxiliadora. José, ¿cómo tú estás? Quédate aquí, ven, este comando está bien. Aquí. Y me presentaron a Oscar Santana. A Oscar, estaba... Oh, sí, era el comando de Oscar Santana. Porque él era el comandante. Él era el comandante. Y ahí nos conocí. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, José Francisco Noesí Núñez. Dice, pues tú eres familia mía, pues yo soy Núñez. Yo soy Oscar Santana Núñez. Digo yo, no, pues somos primos. Y de ahí me quedé en la revolución completa hasta que terminó las negociaciones y eso. ¿Y usted recuerda lo que pasó con Oscar Santana y los ladrones que lo asesinaron? Ay. ¿Usted recuerda ese momento? Porque él fue fue a controlar un robo en el mercado. en el mercado. En el mercado Modelo. Sí. Yo iba a ir con él. ¿Usted iba a ir con él? Cuénteme su experiencia. ¿Cómo fue? ¿Quién? Fue de noche, fue de noche. Que vino y lo llamaron y le dijeron, Oscar, aquí hay unos hombres que están robando unas gallinas para hacer un sancocho o algo exactamente, así. Y él lo que fue a decirle a un muchacho. Desarmado fue. Sí, pero no, había unos que fueron con él armado también. Sí, pero sí. Entonces, le dije a los muchachos, estaban tomados ya. Ya estaban tomados. Sí. Le dijeron, señor muchachos, dejen eso, nosotros no estamos aquí para estar haciendo cosas malas. Uno de ellos agarró, se puso a discutir, no temperó al llamado de él, le dio un tiro. Un tiro en el pecho y mató a Oscar Santana. Eso nos cayó a nosotros. Eso fue una tragedia muy grande para la revolución. Sí, porque ese era un buen muchacho. Sí. Fíjate, cuando nosotros estábamos en el comando Oscar Santana, Jovita y su hermana nos llevaban a nosotros comida. La hermana de Oscar Santana. Sí, Vaca, las hermanas. Vaca, oye. Los hijos de don Isidro Santana. Sí, nos llevaban para nosotros comer. No atendían bien, ¿verdad? Porque había mucha gente que suplía alimentos, a los comandos, combustible, de todo llevaban de todo, a la zona constitucionalista, porque Estados Unidos estableció un cerco. Uf. Pero ellos, no sé cómo lo podían violar o cómo pasar. Yo creo que los carros le llenaban los tanques iban a la zona para vaciar los tanques para y dejarlo y volvían y lo llenaban. Eso fue una cosa muy... Bueno, José, me interesa saber, hablemos ahora de, digamos, esa experiencia suya en particular con esos comandos. ¿Había formación dentro de los comandos? ¿Había interés por los estudios? ¿Era una cuestión temporal la que se estaba viviendo? ¿Ustedes recibieron información de las negociaciones para un acuerdo? Sí. Los comandantes se reunían con Camaño y Camaño tomaba decisiones como presidente. ¿Cómo era eso? Y nos iban usted como jovencito. Y nos iban a visitar a nosotros, entre ellos a Chapel Díaz. Héctor La Chapel Díaz, después que las negociaciones comenzaron. Ellos nos mantenían informados. El jefe de la Fuerza Armada era Montearache, que era el jefe de los hombres rana. Sí, pero el que más nos visitaba a nosotros era Héctor La Chapel Díaz. Era Héctor La Chapel Díaz. A ese comando. A ese comando. Sí. ¿Y qué buscaba? Cuando él los visitaba a ustedes, para informar, ¿en qué se interesaba él? Nos informaba de las negociaciones que estaban sucediendo, lo que
se habló lo que ellos estaban buscando y eso. Siempre nos mantenía informados. Ya. Hasta que llegó el día, que llegó la negociación, se paró la revolución y nos informó. De ahí cada uno se fue para su casa. ¿Y les orientó de qué iban a hacer con las armas que cada uno tenía? Había que Entregarlas. entregarla, no esconderla. Esconderlas. Esa fue la orden. En el cementerio hay muchas escondidas. En el cementerio de la Máximo Gómez. Máximo Gómez. Por ahí, ese fue uno de los escenarios de guerra importantes, Sí. sobre todo en la Operación Limpieza. No sé si y en la todavía. zona norte. Esa zona norte no era fácil. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Noesí Núñez, un testigo importante, joven, que estuvo, como ya ustedes han escuchado, en la Revolución de Abril de 1965 en Santo Domingo, y vamos a hablar a continuación de lo que pasó en Santiago en diciembre de 1965. Volvemos en un momento. Vamos a presentar de nuevo la fotografía de José Noesí Núñez en Santiago. José, ¿cómo llegas a Santiago? Ya sabemos que Santiago es el lugar de tu nacimiento, pero en diciembre, en Santiago, la misa, ¿tuviste en la misa? Estuve en la misa, estuve en el cementerio. Estuviste en el cementerio Matún. y te fuiste al Matún. ¿Qué tú hacías ahí? Muchacho inquieto. Fíjate, Fausto, yo llegué a Santiago porque mi padre vivía en Santiago frente a la base aérea de Santiago, Sí. donde mi cuñado Freddy Piantini, Colón fue parte de esa base. De la base aérea de de Santiago. Santiago. Sí, Entonces esos militares que estaban ahí me conocían, a mí, la mayoría. sí. Pues yo siempre iba al club de oficiales. Llegué a Santiago, más tranquilo, pero me enteré que Camaño y una comitiva Iban para Santiago. iban para Santiago. Y Y yo, los no, hombres- ahí viene el cuñado mío. Y los hombres rana también. iban Sí, para yo dije, allá. no, ahí viene mi cuñado Freddy Piantini Colón, porque, Sí. y yo tengo que ir a verlo. Ya. Entonces, cuando la hora y todo, y yo me fui y lo esperé en la catedral de En la Santiago, iglesia, en la iglesia de la Altagracia. La Altagracia, que fue perdón, donde se dio la misa. la misa. Ya. Ahí yo estuve en la misa con ellos. Usted estuvo en la misa. ¿En qué lugar, en qué espacio? Mírela ahí la fotografía de la misa. Uy, yo ahí estaba- está Camaño. yo estaba allá ahí está atrás. Jorge Blanco al lado de Sí, Camaño. sí. Ahí está Arlete Fernández, Sí. la viuda de Fernández Domínguez. Ahí está Héctor Aristi. Ahí está el Marte Hernández, Que es este que está de que este es lado. este que está aquí. Sí. Bien, esas personas que están ahí, todo el mundo. ¿En qué lugar de la misa estaba Noesí? Yo estaba ya al fondo, en lo último. En lo último. Sí. Ahí yo no me veo. Es verdad que en el fondo hubo una bulla porque había como un pleito, alguien que estaba forcejeando en la entrada de la iglesia a la No Altagracia. me di cuenta, sinceramente que No se dio cuenta. No. Yo estaba pendiente del frente. Porque ahí fue Claudio Camaño, en algún momento habló y dijo, sintió como que había una situación y se fue a la parte de atrás a ver qué era lo que estaba pasando. No me di cuenta. Supuestamente había un plan para hacer un atentado en la iglesia. Eso no se puede descartar que fue así. Porque había un plan para... No, había para un plan, matar. había un plan, por supuesto. Eso por supuesto. Sí. Pero desde ahí nos trasladamos al cementerio. Una pregunta antes del traslado al cementerio. Ok. ¿Había mucha gente fuera de la iglesia que no pudo entrar? Sí, había gente, pero no una cantidad exorbitante tampoco, ¿no? Pero había mucha gente. Había mucha gente. Sí. ¿Y había militares con armas largas de protección? De los constitucionalistas. Ajá. No, la mayoría eran armas, tenían las armas, las Porque tenían en los baúl. Es que Camaño ordenó que se no fuera, tener armas largas. que no llevaran armas largas. Entonces, pero la tenían en el baúl, en el los baúl. carros. Bien. Pero ahí tenían su pistola. Ya. reglamentaria. Ok, cuando se decidieron irse al cementerio, ¿usted dónde iba? Atrás. Atrás, para el cementerio. Ahí. Entonces,
Yo, donde quiera que ellos se trasladaban, yo iba. Usted iba, siempre detrás. Siempre ¿Y cuál era el interés suyo? No te sé decir, yo era constitucionalista, ¿acuerdas? Usted tenía un sentimiento Eh. y usted tenía una admiración entonces por Camaño En ese instante. o por sí. Montearache. ¿A Sí. quién era que usted admiraba? De ellos, entre ellos. A los dos. A Camaño y o a Jorge Montearache. Marte Báez, No, o a Camaño. Juan María Lora Fernández. A Camaño. A Camaño, era Camaño. Sí. ¿Y pero lo que usted había oído de Camaño, qué era? Bueno, yo oía cosas muy buenas de él. En ese instante, el cuñado mío me hablaba muy bien de Le él. hablaba, Freddy le hablaba de los Fernández Domínguez. Ese fue el que inició la verdadera conspiración. Sí, sí. Entonces Freddy y él eran muy amigos y él me hablaba mucho de eso. Mire, aquí está Camaño en la esquina, Montearache a su frente. Eso fue en el Hotel Matú. Ahí está Aníbal López, míralo ahí, el que está aquí, amigo mío. de este lado. Aníbal López, López. muy amigo mío. Ajá. Oye, desde ese entonces. Desde ese entonces. Sí. Bien. Y bueno, ahí están discutiendo un poco qué es lo que van a hacer. Pero luego que ustedes llegaron, cuando ellos llegaron al desayuno en el Hotel Matún, ¿usted cómo llegó? ¿Qué hizo usted en el hotel? No, ¿Qué hacía usted en yo el hotel? llegué al ¿Usted no Hotel estaba Matún. invitado al desayuno? No, pero yo fui. Usted fue de todo Con el mundo. amigo mío que aparece al lado de mí. Ajá, Y fuimos a desayunar. ya. Su amigo es apellido Fernández, El ¿verdad? apellido Fernández, pero no me recuerdo el primer nombre de él. Bien, Él vivía en los Jardines Metropolitanos en Santiago. en Santiago. Que queda cerca de la base aérea. Ya, muy bien. Entonces, cuando ustedes llegaron al Hotel Matún y estaban en el desayuno, ocurrió un ataque. ¿Ustedes Eso es sintieron así. que disparos? Disparo. ¿Disparos de fusiles o disparos De fusiles. De fusiles. De fusiles. Se preguntan qué es lo que está pasando. No, estamos rodeados. Usted, dígame, ¿dónde estaba usted en ese momento? Abajo, en el primer piso. En el primer piso. En la barra. Ajá. En la barra. ¿Qué le dijeron a Yo usted? pedí un café Ya. Ajá. para tomarme un café. Para tomarse un café. Sí. No había ahí ninguno de los que estaban en el desayuno, ¿verdad? No, ahí estaban los militares. Estaban los militares. Los hombres ranas, estaban todos esos militares que fueron la mayoría, pero habían por fuera, custodiando y eso. Comenzaron los disparos y veo que los hombres ranas se fueron corriendo a los carros a sacar las armas de fuego que traían, porque ellos llevaron fusiles, la mayoría. Nos dieron orden de subir al segundo piso. Le pidieron, mira Camaño ahí donde está. Ese no es Fernández, el joven que está ahí al lado de Camaño. No, No. ese es el otro que estaba aparentemente con un sombrerito que llevaba, estaba como, no caminando, pero iba como así, me parece que era Este ese. joven que está ahí con Sí. los pantalones blancos. Ah, no, ese no, yo digo el de atrás. El de del atrás, saco, el del saco. El pantalón blanco yo no sé quién era. Ya, bien. Yo sí lo vi porque yo fui donde estaba Camaño. En un momento dado yo fui y volví y regresé para allá. Todavía la cosa no estaba tan fuerte. Bien. Entonces usted se movió hacia al segundo piso cuando comenzaron los disparos. Así ¿Y cómo es el momento en el que se reúnen Lora Fernández, su amigo, usted y otra persona más ahí en esa parte, en ese momento? ¿Eso es porque hay obuses ya contra el Y hay hotel? muchos tiros. Había muchos disparos. Hay muchos disparos. Ya. No habían tirado todavía los tanques, mucho menos. Eso fue en el segundo piso. Eso fue en el segundo piso. Ya. ¿Cómo yo llegué ahí? Ahí Cubriéndome de los tiros. cubriéndose de los tiros. Ahí está Lora Fernández, al final está el asistente El asistente. o ayudante de Juan María Lora Juan María Fernández, Fernández, está estoy yo. usted, está su amigo Fernández y la otra persona, No ¿quién sé es? quién es. Ese es el otro, el que está parado Aparentemente sí. al lado porque- de Camaño, Sí, aparentemente. con el saco, ese. Ese, me parece que es el mismo. Pero veo que tiene un Él sombrerito tiene en el la sombrero, mano. él tiene un sombrero en la mano. Ese es el mismo, bueno, ese es el que bueno. usted mencionó. Bueno, ese fue el que ese que está ahí. Pero no, ahora viéndolo bien, no es ese. No es ese, no es tiene el ese, sombrero. No tiene el Bien. sombrero. Por ahí se cuidaban ustedes de de alguna ventana, una De puerta, todo. No quedaba. de disparos que De estaban. disparos que estaban haciendo. Ya. Que no, había, si tú notas por ahí, tiene como una parecita, una pared, Ya, que es el pasillo, ¿no? ya. Esa escena, ¿qué pasó ahí
¿Usted vio cuando le tomaron la fotografía? Milvio Sí, Pérez Milvio Pérez no la tomó. le tomó esa fotografía a Sí, usted se paró al frente de este lado, hizo así, clac. y le tomó la foto. Tomó más de una. Tomó más de una fotografía. ¿Cómo es que Juan María Lora Fernández de ahí, en ese espacio abierto, Se va a la habitación. pasa a una habitación? Bueno, La habitación 17, tengo entendido, Yo del lo sé. hotel Matú. nosotros lo seguimos. ¿Usted lo siguió? Y el amigo mío. Cuénteme de eso, dígame. Lo Cuénteme seguimos, cómo entramos fue. a la habitación con él. Él se paró y con su ayudante. Sí, entramos Y entra a la habitación. Exactamente. Y estaban ahí. Yo me acerqué a la ventana, porque eran ventanas como de esas no eran ventanas de esas que se abren así, eran persianas. Persiana, sí. Y miro hacia la rotonda, cuando tú vas saliendo para la capital, era una rotonda que había ahí antes. Sí. Ahora es totalmente diferente todo. Era una rotonda, sí. Y yo veo ese tanque que está parado allá. Y le digo yo, comandante, ahí hay un tanque. A Lora Fernández. Alora, le digo, ahí hay un tanque de guerra. Yo sabía lo que son los tanques de guerra. Mi cuñado fue comandante de los tanques de guerra en el Palacio Nacional, en el gobierno de Juan Bosch. Sí. Yo creo que ese tanque puede tirar. Él hace así, me mira. Puede ser, pero tenemos que defendernos, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, bueno, yo me voy a salir. Pensé yo entre mí, yo voy a salir de aquí porque ese tanque está bien ubicado, casi directamente de esta habitación. Y crucé a la habitación que quedaba al frente de esa habitación. Para sorpresa mía, me encontré con la hermana de Oscar Santana, Jovita, Con Jovita. y unas cuantas muchachas más que vestía de negro. Que estaban ahí en el Hotel Matú. Vestía de negro. Y yo muy nerviosa, por cierto. Exactamente. Así era que estaban todos en esta. Eso no era fácil. Entonces no pasaron 5 o 10 minutos como mucho cuando yo oí esa explosión. Cuando yo oí una explosión y el humazo salir, la puerta estaba cerrada, porque yo cuando entré la cerré, la abrí y la cerré. Yo dije entre mí, oh Dios mío. Y abrí la puerta. Cuando abro la puerta, hay un marino vestido de blanco que estaba en el pasillo allá al final, viendo por la persiana, y él parece que vio ese tanque y quiso moverse de ahí. En ese mismo instante iba cruzando por la habitación donde estaba el coronel Lora Fernández, y el impacto parece que fue tan grande que le llegó a él, lo mató. Al marino. Al marino, cayó boca abajo. Yo lo vi botando sangre por la boca. ¿Usted pasó por ahí, lo vio? No, yo lo vi, cuando yo abrí la puerta, él estaba ahí frente a mí. Entonces él tenía un revolvito que llevaba en la mano y yo lo cogí para un revolvito. Usted se armó eso. con Yo un me armé revólver. con un revólver porque no tenía arma ni nada. Entonces cuando veo dentro de la habitación, ¿Usted entró a la habitación? no, yo me acerqué, pero no entré. Vi al coronel allá. Y yo, ay, Dios mío. ¿Cómo usted vio al coronel? ¿Qué usted vio? Lo vi prácticamente, lo vi muerto, porque no se movía ni nada. ¿Estaba en la cama? ¿Estaba en qué lugar? ¿En el suelo? En el suelo. Porque En él el estaba suelo. pegado de la habitación, de la persiana, cuando yo lo dejé. Ujú. Y él estaba en el suelo tirado. Porque imagínense, yo no sé, porque no era una cama, ahí no había, o sea, él no estaba pegado de la cama, que yo sepa, o sea, hasta donde yo recuerdo, él estaba en la persiana. Y parece que ahí fue. El impacto Y usted fue tan- casi inmediatamente después del impacto. Sí, pero no entré a la habitación. Usted no entró Yo a la solamente habitación. miré de afuera Ya. y vi el cadáver. ¿Usted vio el cadáver o vio De el los cuerpo? dos, el cuerpo. El Yo vi el cuerpo. cuerpo. De que yo sabía que estaba bien muerto fue el marino. El marino Porque ya a estaba ese yo muerto. lo chequeé y lo volteé. Ya. Lo volteé al marino, dice así, lo miré. Y después fue que miré hacia la habitación. De ahí me fui ¿Hacia dónde se fue usted? hacia los lados donde estaba Camaño. Hacia el lado donde estaba Camaño. ¿Y quién? ¿A quién yo ¿Qué le dije? dijo usted acá? ¿A quién usted le dijo? Tú sabes que yo en ese instante le dije
mataron al coronel Lora Fernández. No me acuerdo si fue al coronel Camaño o a Montearache, que yo se lo dije. Fue a uno de los dos. Yo le dije, mataron al coronel Camaño, al coronel Lora Fernández. Lora Fernández. Y parece que ellas me dijeron, no. Se fueron, fueron, no sé, para allá. Yo me fui de ahí, una vez, yo me metí en otra habitación, hasta que pasó todo. De ahí, de esa habitación, yo no salí, porque nos dieron orden de esperar lo que tuviéramos arma corta, que subieran los militares del centro de enseñanza al segundo piso, que no usaran las armas cortas hasta que no estuviéramos frente a ellos. Y así pasó hasta que llegaron los americanos a las 4 de la tarde, se calmó todo, salimos de ahí hacia nuestra casa. ¿Qué supo usted del circo norteamericano que estaba hospedado en el Hotel Matú? Gracias a ese circo nos salvamos nosotros, porque ellos estaban hospedados en el Hotel Matú. ¿Usted vio a los miembros del circo? Vi a una señora gorda. Todo el mundo habla de la señora gorda. Sí, parece que es el recuerdo más importante. Sí, una señora obesa. Te impresiona una señora tan obesa y eso. Había unas conversaciones con el cónsul de Santiago, porque había un consulado en Santiago. Sí. Y él llegó al Hotel Matú. Un cónsul norteamericano en Santiago. Él llegó. Y fue al Hotel Matú. Sí. Habló con Camaño. Con Camaño y con Montearache. Sí, pero fue cuando Montearache se entera que él era un norteamericano, cónsul en Santiago, Montearache dijo, no, pero es que usted no puede salir de aquí. No, así fue. Usted está detenido. Aquí. Gracias a eso, gracias a esa decisión de Montearache, estamos nosotros vivos. Porque usted cree que hubiesen podido morir todos los que estaban en el hotel. Bueno, yo vi un avión pasando por encima de nosotros. Y si nos habían tirado una bomba, no estuviéramos aquí contándolo. Pero el avión no tenía... No tiró, no hizo nada, nada más pasó rozando. El jefe de la Fuerza Aérea de Santiago se negó. Le puso candado al lugar donde estaban las armas, sí. Yo sé las que balas no y eso. Yo sé que él no tiró. Ese él avión decidió que no iba a hacer eso. Hizo un rasante, sí. Fue lo único que yo dije, ay, mi madre, ya sí fue verdad. Aquí ya. Hasta aquí llegamos nosotros. Ya. Pero y después, gracias a Dios, digamos que usted fue la primera persona que vio el cadáver de yo creo que fui Fernández la primera, Domínguez. porque fui el que más rápido usted estaba vio, ahí frente a frente. Usted vio un marino. Estaba frente a la puerta de la habitación donde estaba... El marido estaba en el mismo medio del pasillo. Frente a frente a la habitación donde estaba el coronel Lora Fernández. Frente a frente, boca abajo. ¿Cómo se llamaba ese marino? No le puedo decir. Vestido de blanco. ¿Qué impacto tuvo la muerte de Lora Fernández en el ambiente de resistencia en el Hotel Matú? Un impacto muy grande, muy doloroso. Todo el mundo se estaba lamentando, principalmente los militares, que eran los que lo conocían a él. Porque realmente hay que decir que los militares constitucionalistas y la protección alrededor de Camaño dio muerte a cerca de 100 militares de los que atacaban el Hotel Matú, que eran guardias rasos que no tenían ningún tipo de protección y recibían órdenes de atacar como fuera. Había un capitán, me enteré, pero yo no lo vi. Cuando comenzó el ataque, él iba al frente, un capitán de la Fuerza Aérea de Santiago, y fue el primero que, no sé si fueron los hombres rana, que lo mataron, pues fue el primero que recibió... Que cayó. De ahí para adelante, ellos mataron mucha gente y hirieron mucha gente, los constitucionalistas. Sí, claro, es que no tenían ningún tipo de protección. No, para nada. No había manera de defenderse. Eso estaba abierto completamente. Así es. ¿Y ustedes estaban como civiles dentro del hotel, estaban enterados? Como civiles. ¿Usted recuerda a los políticos que hicieron Antonio Guzmán, Jorge Blanco? No me acuerdo. ¿Qué hicieron en el ataque al Hotel Matú? No, ellos estaban igual que nosotros, cubriéndose de las armas, de las balas. Hay fotografías, bastante imágenes de Camaño, por ejemplo. Y Camaño
está con un fusil en la mano, está Hincado. bajado en un momento, en una reunión en otra, pero no está en plan como de batalla. No. En ese El que instante, sí no. daba órdenes, iba por todos los lugares, era Montearache, Montearache. que era un hombre, parece ser, muy eficiente. Muy eficiente. Y los hombres rana. Y los hombres rana también. Aníbal López fue el que detuvo a uno de De los militares. no, de los De los que estaban hospedados. el equipo militar ese, el tanque de guerra. Oh, de los tanquitas. Sí, porque Montearache le dijo a Aníbal López, le dije, Tonga, sacrifíquese por la patria y por sus compañeros. Sí, porque los tanques. Elimine ese tanque. Los tanques llegaron. Era suicidarse. Era juzgarse. Pero él se salvó, Aníbal López. Sí, andan por ahí. ¿No? Yo lo vi de hace aproximadamente como 6 o 7 años. Pero los 3 tanques que había, uno se inutilizó y el otro Y llegaron hasta... llegaron hasta dentro a la parte de la sí, cocina del hotel. Del hotel Matún. Sí. Eso es cierto. Ujú. Yo, de verdad, lo único que te puedo decir del tanque que estaba allá, los otros yo no lo vi. Los tanques que llegaron ahí, yo no lo vi. Porque yo estaba en una habitación. En una habitación, sí, protegiéndose. Tratando de protegerme, porque ¿qué yo iba a hacer con un revolvito? Yo no podía hacer nada. Claro. Imagínate. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José Noesí Núñez, un hombre que fue testigo del asalto o del intento de asesinato de Camaño y sus compañeros el 19 de diciembre en 1965 en el Hotel Matún de Santiago. José Noesí, me interesa conocer su punto de vista, su reflexión sobre estos acontecimientos y los años que han pasado. Luego de haberse visto involucrado usted como jovencito en estos acontecimientos, ¿cómo ellos, lo que usted vio, vivió, sufrió, le ayudaron a definir su vida? Las decisiones posteriores que usted tomó, ¿influyó algo del pasado? Influyó un poco, sí. No una cosa de él, pero me influyó. Porque al irme a los Estados Unidos, tuve que ingresar al ejército norteamericano. Ah, usted ingresó al ejército de Estados Unidos. Me hicieron ingresar porque existía el servicio obligatorio. El servicio militar obligatorio. Y cuando yo fui a los Estados Unidos, mi mamá vivía en los Estados Unidos, me pidió con residencia para residir en los Estados Unidos. Y yo fui al consulado. Casualmente, el día 2 de enero fui yo al consulado. 2 de enero de 1966. 66. Usted fue al consulado, después de haber estado en el Hotel Matún. Usted tenía una cita en el consulado. Tenía una cita. Ajá. Me trasladé a la capital en un carro de esos de la línea Duarte. La línea Duarte. Donde famosa. iban tres o cuatro oficiales de la Fuerza Aérea. Amigos míos. De Santiago a Santo Domingo. De Santiago a Santo Domingo. Esos llevaban a la dirección a donde usted iba. No, me llevaban a San Isidro directo. ¿Ah, sí? No quisieron que yo me quedara ahí porque ellos éramos amigos, compartíamos. Pues yo, muchacho, iba y compartía en el club de oficiales con ellos, me bebía mis tragos que ellos me brindaban, jugaba billar. Después de la revolución y de lo del Hotel Matún, te estoy hablando. Sí. Y casualmente yo me fui en el carro que ellos iban para la capital. Ellos, como 3 de ellos vivían en San Isidro. Entonces yo le dije al chofer, déjame ahí en el Sancho Sama, donde estaba mi hermana. Ya. Y ellos dijeron, no, él tiene que irse con nosotros para San Isidro, porque él tiene que terminar, porque habían tomado la noche anterior. Él tiene que brindarnos, tenemos que brindarle un desayuno y unos tragos allá, para que conozca a nuestro padre, qué sé yo qué. Eran muchachos jóvenes, segundo teniente y eso. Sí. Y yo dije, a San Isidro, mi madre. Pero no me lo podía negar. Ya. Entonces llegamos a San Isidro, uno de ellos entramos a la casa de uno de ellos, casualmente nos brindaron unos sándwiches y una cosa, me brindaron una cerveza. Y yo le dije al chofer, mira, yo tengo que irme, vámonos. Pues yo lo que estaba loco por salir de ahí. Y me llevó al Sancho Sama. Y ahí estando en el Sancho Sama, cuando yo llegué,
Mi hermana, Lidia, le dicen Tita, Lidia Piantini Colón, digo Lidia Piantini, Lidia Noesí Piantini, tiene la revista Ahora, en las manos. Tiene la revista Ahora. En las manos. Y hace así, y yo llego y la veo, digo yo, oh, dice, Josecito, pero mírate a ti aquí, en el Hotel Matún. Yo respiré, dije, oh, mi madre. Apareció la fotografía, esa fotografía misma fotografía que estamos analizando, esa fotografía aparece en la portada de la revista Ahora, y su rostro, su cara aparece identificada. Eso es así. Entonces ahí yo dije, bueno, pues yo no puedo regresar a Santiago. Y gracias a Dios que ya yo salí de San Isidro, con esos muchachos todavía no han visto la revista. Sí. Y, oye, me quedé ahí con mi hermana. Le dije, no, espérate. Entonces, un oficial, que no puedo dejarlo de mencionar, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea Dominicana. En ese entonces él era capitán. Rafael Emilio Hernández Beato. Mi padre, porque yo lo considero como un padre, o más que un padre. Él me salvó la vida. Era un capitán de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea, al que le decían el Maco. El Maco. Él era técnico de aviación, él era mecánico. Él fue de lo que fue un avión que se secuestraron a Puerto Rico, que fueron a buscar a Juan Bosch. Y él fue en ese avión. Ya. El Maco, sí. Pero volvió para su institución, la Fuerza Aérea, porque él llamó y dijo, mira, a mí me trajeron aquí, me secuestraron, porque él vive en ese avión, él es técnico. Sí. Y lo dejaron ingresar otra vez a la Fuerza Aérea. A mí él no, en ningún momento dejó de ser militar. ¿Y qué pasó? ¿Usted tenía una cita en el consulado americano? Yo tenía una cita en el consulado americano el día 2. Ya. Me fui a mi cita. 2 de febrero. Me fui a la cita. Sí. No, 2 de enero. 2 de enero. Me fui a la cita, me dieron la residencia, pero me hicieron jurar que cuando yo cumpliera los 18 años tenía que ingresar obligatoriamente al servicio militar obligatorio. Que eso era. Me fui. ¿Usted juró? Yo juré, sí, claro, porque si me negaba no me daban la cita, no me daban la residencia. Sí. Llego a los Estados Unidos, bien. No, pero cuando usted se iba. Cuénteme el cuento de cuando usted se iba. De mi padre, que ya, que Dios lo tenga en la gloria, él se murió. Ya. ¿Qué pasó? Yo me fui donde él fue y me buscó, porque él me conocía bien. Vestido de militar. Sí. Fue y lo llevó al aeropuerto. Primero me llevó a su casa. Me dijo, Josecito, ven, vamos para mi casa, que a ti te andan buscando. Él sabía todo, la Fuerza Aérea. Tenía toda la información. Y me llevó a su casa. Y ahí estuve yo en su casa, durmiendo, comiendo y compartiendo con sus hijos, que son mis hermanos. De ellos hay uno que es general ahora mismo, Rafael Hernández Calcaño. Ya. Él ahora mismo está en New York, en la sede de las Naciones Unidas. Ya. Y ahí yo me crié con ellos prácticamente, porque nosotros vivíamos en Santiago y él vivía en Santiago también. Sí. Y ahí compartimos esos meses que yo estuve allá con él. ¿Y cuando usted se fue con él al aeropuerto, qué pasó? Cuando él llegó al aeropuerto, llegó mi pasaje que mi madre me mandó desde los Estados Unidos, él me llevó al aeropuerto. Me llevó al aeropuerto, me dijo, dame el pasaporte, papá, los papeles que yo llevaba a la residencia. Él me pasó. Él hizo todo el papeleo. Yo no solamente caminé con él, yo lo iba siguiendo. Llegué al avión, me senté en el avión, él se despidió de mí allá arriba en escalinata, que antes no existía esto, eran unos escalones que tú subías al avión. Ahí él me dio un abrazo y me dijo, vete con Dios, mi hijo. Y él se fue, yo me senté en mi asiento. Con los motores ya estaban prendidos, después que yo me senté y pasé un rato ahí, entró todo el mundo. Anuncian por la micrófono, por la bocina del avión.
el señor José Noesí, que por favor se levante. Y yo dije, ay, mi madre, ¿y ahora? Me levanté. Y vino uno de inmigración con 2 o 3 personas más, que yo supongo que eran de la Fuerza Aérea o del Servicio de Inteligencia o lo que fuera, porque él fue acompañado de 2 o 3 personas más. Y me dijo, deme su pasaporte. Y yo le di el pasaporte. Me miró de arriba abajo, porque yo era un niño. Yo era un niño, sí, claro, y flaco. Yo tenía como 117 libras. Y él me mira así, ve el pasaporte, me mira y hace una sonrisita, y hace así, como, miró como a los otros y se hizo así con el hombro. Me dice, tenga, siéntese, le vaya bien. Cuando él se volteó, digo yo, escúcheme un momento, ¿por qué me pararon? ¿Qué pasó? Y él se me rió en la cara y me dice, no te chequeaste en inmigración. Digo yo, ok, gracias, pero yo entré y me dijo, pero el viejo me chequeó. Yo lo chequeo, el oficial. Sí. Y gracias a Dios me fui. Qué bueno, bien. Las cosas que ha hecho posteriormente, usted retornó al país en 1978. Ha trabajado, duró trabajando hasta el año 97 aquí. Sí. Y luego retornó a los Estados Unidos. Sí. ¿Toda esta experiencia le ha servido? Sí, ¿Ha reflexionado sobre esa revolución, el liderazgo de Camaño, su admirador, el hombre al que usted admiraba? En ese tiempo. Sí. En ese tiempo. ¿Valió la pena? Yo no sé ni qué decirte, pero yo tengo algo que no te he dicho, te lo voy a decir ahora. Sí. Yo conocí en Nueva York a una hija de crianza, sobrina del general Wessing, la esposa del general Wessing y Wessing. Ella era de su sobrina, pero ellos la criaron. Ya. Yo la conocí en New York en un viaje que ella dio. ¿El apellido Chávez? ¿Una sobrina? Sí, ella se llama Nubia Pérez. Ah, Nubia Pérez. Pérez Chávez. Pérez Chávez. Tengo una hija con ella. Ah, ¿usted tiene una hija con ella? Sí. Ahí viene la relación de general Elías Wessing y Wessing conmigo. Yo la conozco en Nueva York. Ella me dice, yo vivo ella le decía tío, yo vivo con mi tía y mi tío Wessing, digo yo. Y yo hice así, digo yo, ¿cómo? Pero la muchacha me gustaba. Me enamoré de ella, vine a Santo Domingo, compartir, ella me dijo, mira, ella estaba en el colegio, me dice, tú tienes que ir a conocer a mi tío porque yo no puedo seguir contigo así, no lo conoce. Yo tenía una barbita, tipo italiana, de esa que se usaba. Ya yo estaba más repuesto, porque ya yo había salido del ejército norteamericano, ya yo estaba más fuerte. Digo yo no tengo ningún problema en visitarlo, vamos. Me dice, pues te espero mañana ya. Y al otro día fui con mi barbita. Aquí en la ciudad de Santo Domingo. Aquí en la carretera Mella. En la carretera Mella. Kilómetro 7,5. Sí. Y yo me aparezco. Ella me presenta, yo lo veo ahí. Yo nunca lo había visto. Y me dice, ese es mi tío. Me dijo, mucho gusto, general. Ya me había dicho que él era general Wessing. Un placer conocerlo. Me dice, mucho gusto. ¿Qué? Entonces usted quiere que le aceptemos la visita aquí. Yo, sí señor, porque tenemos amor y yo escondido. Y se ríe. Dice, está bien, no hay ningún problema. Pasaron 2 o 3 visitas más, pero yo todavía tengo mi barba. Y un día me dice, mire, José, quítate esa barbita que te ves mejor sin ella. Y al otro día fui sin mi barba. Yeah. Y de ahí una relación entre doña Livia, que ella es un amor. General Wessing me trató muy bien. Cuando todo eso, tuvimos una relación muy de cerca con General Wessing. Él me contó muchas cosas. Yeah. Y yo veía su forma de ser. Y yo dije entre mí, yo decía, pero General Wessing es una buena persona. Eso no es como hablan de él. Bueno, vamos a decirte el canto. Esa gente me quiere a mí. Elías Wessing, Eli
que es general, mayor general retirado, me dicen que yo soy su hermano. Ya. Ya de ahí tú puedes imaginarte, no te voy a decir más nada, las relaciones que hay entre nosotros. Qué bien, qué que bueno. Dios lo tenga en la gloria. Qué bueno. Bueno, pues me parece que es sumamente valioso ese testimonio y ese encuentro muchos años después de aquellos acontecimientos en los que usted andaba en la ciudad, sí, que no sabía dónde ir luego de pasar por el comando del 14 de junio o por el comando Oscar Santana. Muchas gracias a José Noesí Núñez, que fue testigo de acontecimientos importantes en 1965. Él no vive en la República Dominicana, está de visita. Habíamos conversado por teléfono y habíamos acordado que cuando viniera al país estaría aquí en este programa. Muy agradecido, José. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias por ese testimonio. Señores, gracias por la compañía en este diálogo sobre estos acontecimientos que poco a poco, historia por historia, van armando un complejo esquema en el que está la historia de República Dominicana. Hasta luego.